Bienvenido al podcast Influencia, donde las ventas son influencia, el liderazgo es influencia, el marketing es influencia. Y hoy, para compartir contigo sobre el concepto influencia y cómo puede aportar al mundo de los negocios, tenemos un invitado especial que ha sido para mí un ejemplo de superación, de influencia precisamente, y lo hemos traído el día de hoy para que pueda compartir contigo desde la experiencia una persona de resultados. Tenemos con nosotros el día de hoy al señor Ramón Tavares. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Pedro por invitarme a tu nuevo proyecto. Yo sé que tú eres una persona que toda tu historia va a ser siempre plagada del éxito porque tú le has dado, y cuando uno le da y repite, la fogata prende. Excelente. Tú sabes que es una frase que te caracteriza y yo siempre la he hecho como me ha hecho eco, que tú siempre compartes, insistir, persistir y nunca desistir. Sí, eso se debe a que yo vengo de un mundo donde prácticamente, tú sabes que me crié en Asua, no sé si tú lo sabías. Sí, claro. Yo fui como lo que se podría decir un no, que el no lo convirtió en sí. Ya yo creo que cuando la gente me dice no, es un paso para yo decir es sí. Okay. Y aunque lo entienda como si fuera en otro idioma, cuando la gente me dice no, es sí. Entonces eso me llevó a que luego más adelante te voy a hacer la historia de dónde sale, insistir, persistir y nunca desistir, pero sale de lo mismo, de entender que las cosas sí se pueden, de que cuando se cierra una puerta es porque se van a abrir muchas. Excelente. Hablando de tu trayectoria, de dónde viene, de eso que mencionas de Asua, ¿cómo te inicias en el mundo de los negocios? Porque hoy vemos la punta del iceberg, donde Ramón Tavares es una persona de éxito, está al frente de una empresa exitosa y que es ejemplo en su industria. Pero ¿cómo inicia? Vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Cómo inicia Ramón Tavares en el mundo de los negocios? Yo diría, siempre he dicho que esa parte inició temprano en mi vida, porque, Pedro, bueno que tú sepas que yo trabajé a los 8 o 9 años, gracias a mi padre. Mi padre fue un buen negociante, más no un buen administrador. Okay. Entonces, mi papá, temprano de edad, incursionó en varios negocios. Dentro de ellos, donde me llevó por primera vez fue un colmado. Ahí aprendí de números a un colmado. Imagínate un colmado en Asua, un hombre que tuvo cierta reputación en un determinado momento. También tuvo rifa de números donde trabajé con él. En aquel tiempo yo le llevaba lista de números. Okay. Y mi papá confió mucho en mí. Ahora bien, ya tenía 9 años, 10 años. ¿Por qué te decía que mi papá no fue un hombre, vamos a decir, era un visionario, pero más no tuvo éxito administrativo? Porque mi papá mezclaba mucho lo que eran los negocios con los amigos, la familia. Y yo tenía la ventaja que yo era el número 5 de una familia extensa y mi papá, cuando tenía la inconformidad de los más grandes, yo era el más pequeño y yo con 8 o 9 años recuerdo que mi papá me ponía en las piernas y me decía, mira, mijo, esto no se debe hacer así. Él se desahogaba conmigo porque, a diferencia de mí, que yo salí de mi mamá intensa, ese es fruto de mi madre, mi mamá intensa, y tuve la combinación de que yo viví la teoría muy temprano y la vida, los golpes de la vida, los golpes empresariales me llevaron a la práctica. Entonces ya a los 9, 10 años, 11, 12 años, trabajando con mi papá, no le fue muy bien en los negocios, fruto de lo que te expliqué anteriormente. Tuvimos que salir de Asua. Yo salí de Asua como a los 13 años. Lo recuerdo y siempre no lo puedo dejar de decir, porque yo salí de Asua en el 96, 97. Y recuerdo bien ese momento. Porque yo venía con unos tíos en la mudanza, salimos de noche porque en los pueblos en ese tiempo habían situaciones que no te permitía, a mi papá no le permitía reconocer que no le había ido bien después de tener un nombre. En los pueblos se vivía mucho eso antes. Eso me enseñó también a no tener vergüenza. Y yo venía detrás de la cama del camión donde hacíamos la mudanza y en un retén por Baní nos pararon porque no se podía hacer mudanza de noche hasta que amaneciera. Wow. Y yo recuerdo que mi mamá venía adelante con mi papá y los hermanos veníamos atrás con unos tíos. Y yo le dije a un tío mío relajando, para mí era en serio, lo entendió en relajo. Yo voy a ser rico en la capital, en una capital que yo nunca conocí. No había ido nunca a los 13 años. Yo le dije, yo voy a ser rico. Y él se burló o se rió. Yo le he comentado con ese tío. Él me dice que no fue que él se burló y yo lo entiendo, sino que un jovencito, un muchachito de 13 años que diga que va a ser rico. Y así empezó mi vida más o menos aprendiendo de los negocios. Luego llegamos aquí a Santo Domingo. Mis primeros trabajos que tuve en Santo Domingo era ayudando a mi hermano. Mi hermano trabajaba en una empresa de máquinas
no voy a decir el nombre, pero era máquina registradora que en ese tiempo se utilizaba mucho en los negocios. Wow. Y él tenía una brochure y íbamos al Conde. Y él, como era más grande, se le había hecho difícil el cambio de venir, de tener cierta posición que teníamos. Porque aunque no teníamos posición real para la casa, en ese tiempo el que tenía un colmado, tenía una buena casa, para la gente siempre... Esa era, vamos a decir, esa era la red social de antes, que la que tú vivías por el frente, pero por detrás no estaba llevando quien lo trajo. Sí. Entonces, esa era la verdad. Pero entonces, de ahí mi hermano me llevaba, cosa que recuerde, me llevaba al Conde. Tú sabes que había muchas empresas. Sí. Y me decía, ven a ver con ese brochure y empieza por ahí, tú lo vas regando. Entonces yo lo regaba, yo recuerdo que iba a joyería. Mire, nosotros somos de tal empresa y comenzaba a hablar. Ahí empezó mi camino hacia las 20, el aprendizaje. ¿Qué edad tú tenías en ese 17 momento? años. O sea, tú estabas prácticamente que haciendo lo que se conoce como el canvaseo, tocando puertas. Tocando puertas. Y después de ahí, un tío mío que era muy exitoso, muy reconocido en Barahona, Raúl Tavares se llamaba, solicitó a una persona joven, yo tenía ya 17 para 18, para que le cantara, él tenía una financiera, los deudores. Entonces yo siempre también tengo buenos recuerdos de eso. Te estoy mencionando la parte donde tengo buenos recuerdos. Sí. Porque yo le mencionaba a los deudores, pero dentro de esos deudores estaba mi padre. Y yo le volaba el nombre de mi padre. Y él me decía, devuélvete. Él hablaba medio pausado por un accidente que tuvo, devuélvete, que falta alguien. Y le decía a mi papá y él se reía porque lo quería mucho. Sí. De ahí aprendí que hay que siempre estar encima del negocio. Más adelante trabajé en una surtidora, ya fruto de que mi hermano trabajó, lo ayudaron a poner una surtidora ahí en el kilómetro 8. Él me puso en el frente porque yo siempre he tenido ciertas habilidades para hablar con gente, como tú sabes. Sí. Y ahí... Tiene el don de, el don de la palabra. Bueno, ahí comencé a tratar con gente, me comenzó a dejar solo en el negocio, el desenvolvimiento. Yo logré posicionar marcas dentro de la surtidora de golosinas. Entonces, yo tengo un hermano, como te dije, somos 5 hermanos. Tengo un hermano que es sacerdote. Está el dueño de la surtidora, que yo era su mano derecha, que me enseñó bastante. Podría decir que uno de mis mentores. Y obviamente mi hermano, el que es sacerdote, en ese momento le llegó el llamado del Señor. Y él era vendedor en la calle de golosinas, en una guagua. Bueno, ahí le planteé a mi hermano que yo era el indicado para hacer ese trabajo. Y ahí me inauguré como merchandiser, como vendedor de golosinas en el mercado. Sí, fíjate, tomando esa historia ahí, que tuviste, digamos que el atrevimiento y la gallardía de decir, hey, yo estoy aquí. Hay muchas personas que a veces están en una posición privilegiada donde hay una oportunidad y no dan ese brinco, no dan ese salto. Es así. Pero eso se debe, tú sabes, que la persona necesita vivir el proceso. Porque cuando ya yo llego a la surtidora, ya yo había vivido situaciones como que un carro se quedaba por gasolina, tenía que perder la vergüenza, llegué a pedir para llenar el vehículo de mi hermano porque se estaba pasando una situación. Mi hermano era el mayor. Y acabamos de llegar a Santo Domingo. Mi padre enfermó inmediatamente. Mi madre no era la ama de casa. En ese tiempo se utilizaba mucho que la mujer no tenía tanto empoderamiento como ahora. Y tuvimos que salir a la calle temprano. Después de la surtidora, que trabajé para Jaina, imagínate yo en Jaina, debajo del río, por ahí, vendiéndole a los colmados, llevándole qué menta verde, qué bolones. No te voy a decir la marca, pero recuerdo toda esa marca que en ese tiempo estaba muy pegada. Pero yo observaba en ese mundo las personas que estaban bien. Pero todavía ahí, en ese momento, yo no había encontrado lo que a mí me podría apasionar. Yo sabía que tenía el don de la venta. El vehículo. El vehículo, el medio. Luego de ahí, entré a trabajar. Alguien se ofreció de darme la oportunidad de comprar un carrito, mi hermano también, y para yo trabajar en otro tipo, porque yo quería andar, como tú sabes, como con una camisita. Yo veía a esos vendedores, porque yo siempre me visualizaba a la potencia. O sea, yo siempre veía los vendedores que llegaban a vendernos las cajas, iban con corbata, yo quería trabajar así, para mí eso era lo más grande. Bueno, pues lo logré, compré un carrito y me incursioné en las ventas. Ahí las cosas comenzaron a resultar no como yo lo esperaba, como todo en la vida. Sin embargo, seguí mirando más para arriba. Seguí mirando que yo podía hacer más, pero que yo no me identificaba, no me encontraba todavía con lo que yo quería. Perdí ese trabajo por fruto de eso también. Entonces, después comencé a comprar ropa de paca y en la universidad yo vendía a las mujeres ropa de paca. Y yo llenaba eso de ahí, las mujeres se desnudaban al lado de mí, yo no miraba a mujeres, yo lo que estaba en mi negocio. Eso... todo el mundo comenzó a hacer eso. A mí me pasaba eso mismo también. ¿A ti te pasó algo parecido? Yo siempre hago la historia. O sea, mi primeros 100,000 pesos yo lo hice vendiendo ropa de mujer.
Y pregúntame si yo sabía vender. No sabía vender nada. Lo que pasa es que las mujeres son fenomenales para comprar. Entonces, Sí, en sí. ese proceso, yo dejaba la ropa. Ellas de una vez hacían feria con ella. Incluso llamaban personas, amigas y tal. Y era buenísimo porque simplemente la venta sucedía. Lo bueno del negocio de la venta de ropas es Ujú. que las mujeres viven cambiando. El Sí. hombre se pone un jean Ujú, 5 veces. ujú. La mujer se pone un jean un día y tal vez no lo vuelve a usar. Sí. Entonces yo vi ese mercado ahí, pero entonces seguía como mi inquietud por seguir y llegó la oportunidad Ujú, de alguien que un día jugando softball ujú. vio a mi hermano y dijo, yo quiero un muchacho como ese, porque donde quiera, tú sabes que el liderazgo innato, eso nace, eso tú Ujú, no lo fabricas. ujú, Yo donde quiera que llegaba, llegaba como una luz, la gente siempre se veía en mí, pero la gente veía en mí, pero todavía yo no había descubierto el mí que la gente veía. ujú. O sea, yo sé que la gente Wow. decía que yo tenía potencial, pero yo no había explotado esas 5 herramientas. Yo estaba incómodo ya. Ujú, Ya yo tenía 22 años. Y ujú. alguien me dijo, mira, yo estoy buscando un vendedor como tú. Entré a esa empresa y recuerdo que posicioné unos ambientadores famosos que hay aquí. Ujú, Acababan de llegar, creo que de Colombia. Y ujú. yo lo posicioné, pero yo nunca me di cuenta que el dueño de esa empresa, a quien colocaba por mí, o sea, quien le recomendó esos productos, era su hija que trabajaba en otra empresa de la competencia. Yo venía haciendo una carnada. Cuando yo, no sé si me entendiste ahí. No, me perdí. La hija del dueño de esa empresa Sí. trabajaba en otra empresa. Ujú, Como ella no podía colocar eso de la competencia, ella ujú, parece que viajó a feria y vio ujú. un canal de poder colocar esos ambientadores aquí en República Ok. Dominicana. No lo podía hacer ella. Ujú, Entonces buscaron un vendedor. Ese vendedor ujú. fui yo. Ok. Pero entonces cuando yo empiezo a hacer mi yuca en los supermercados, hipermercados, por ejemplo, no sé si decirlo aquí, hipermercado grande Sí, de sí, aquí, sí. todo el mundo sabe que está en ese mercado que para tú poder colocar un producto y que te den un código, tú tienes que hacer, por primera vez, tú tienes que hacer turno desde las 8 de la mañana Ujú, hasta las 11 y 12 de la noche. Y por pena, que por eso es que hay que insistir, persistir y nunca desistir, por ujú, pena de uno de los dueños que me vio muchas veces hacer eso y decirme a las 10 de la noche, ujú, perdí exámenes en ese tiempo. ujú, Un día el señor, que al cual le agradezco, él no me conoce, pero siempre sigue siendo exitoso, ujú, de un hipermercado que está en el kilómetro 13, la autopista Duarte, sigue ujú. siendo exitoso. Me dijo, ven, entra, muchacho, a ver qué es lo que tú tienes. Y yo le presenté la cartera de los ambientadores y me dio la oportunidad. Luego, ya después que yo estoy adentro, a mí nada me queda un pedacito, pero después que yo estoy adentro y entra la gracia, yo empecé Sí. a ir a cada, porque ya el código estaba creado, yo empecé a ir a cada sucursal, una en la autopista Duarte, ya la gente sabe, una en Villamella, Ujú, una en la Duarte, y ujú, me fui ganando a la gente, no con dinero, la gente cree que todo es dinero, sino con gracia, con ujú. humildad. Le fui hablando a la gente me hablaba de deporte, yo se hablaba de deporte, la gente me hablaba de negocio, se hablaba de negocio, la gente me hablaba de coaching, yo se hablaba de coaching, de carro no sabía mucho, pero sabía quién era Ayrton Senna, hablaba de carro, y me fui introduciendo. ¿Qué pasa? Que después que el negocio se pega, Ujú. ya yo tenía, tú vas viendo el background que te he dicho, tenemos Sí, casi 20 minutos y tú estás viendo todo y se quedan cosas, sí, porque yo conché también. sí, En también. la independencia, yo conché cuando el carrito veía que no podía pagar el mes, comencé a conchar, pero Ujú. te volé para más o menos Sí, llegar al punto. sí, Me ibas a preguntar algo. sí. Te quiero preguntar, cuando tú pasas todas estas situaciones que has pasado, ¿qué tú entiendes que te mantuvo en ese camino que tú mencionaste a los 13 años? Yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario. ¿Qué te mantuvo en ese proceso? O sea, La fe, qué te- la fe. La fe, yo soy un fiel creyente en Dios. De hecho, te lo voy a explicar más para adelante por qué. La Ujú, fe, yo venía de una madre con mucha fe que también había visto sufrir mucho, mi mamá. ujú, Y a mi papá también, fruto de su historia, porque a ujú, veces criticamos a las personas, pero se nos olvida que hay una historia. La ujú, gente no quiere ser malo o bueno, la gente tiene una historia. ujú. Entonces yo decía, yo no vuelvo para atrás. Ok. Yo estaba ya, aunque yo estaba de vendedor, yo estaba mucho mejor que a los 13, que a los Ujú, 9. Yo sabía que cada día mi vida daba un cambio ujú, y que en ese cambio habían piedras, habían tropezones. ujú, Cuando perdí el trabajo, yo decía, bueno, de hecho, mami me decía que a los más grandes, los hermanos míos más grandes, ve a aconseja a fulano, porque también con eso se nace. ujú, Yo tenía como ese don de saber que hay un problema y que lo íbamos a resolver. Siempre yo veía como ujú, una puerta y eso me ayudó después en cada situación que se presentaba. ujú, Esa empresa, recuerdo como ahora, que se acercó a mí, parece que se dieron cuenta que la señora ya tenía la competencia, una fuerte competencia, y entonces se sentaron conmigo. Recuerdo que la persona que me canceló hasta temblaba porque sabía que estaban haciendo algo injusto. ujú, Yo entendía que no era injusto.
lo entendí en ese momento y lo entiendo ahora, porque es que ya yo venía de muchos procesos y eso era lo normal, lo que ya me había pasado siempre. Pero yo sabía que un día le iba a pegar en grande, porque ya estaba cerca, porque ese trabajo sí me gustaba. Yo me quedaba hasta tarde, pero era hablando con gente, y yo estaba como en mi área, pero sentía que era algo más. Y recuerdo que el señor, el dueño, como que no sabían qué decir, el hijo y el dueño me cancelaron. Y el dueño lo que me dijo, tú vas a ser un hombre grande. Pero eso yo sé que él no se lo creía. Mareo, eso era una forma de él convencerme. Sí. De hecho, me he encontrado con el hijo y él sabe que me ha ido bien y yo le agradezco porque me dieron la oportunidad en su momento y no políticamente. Agradezco cada paso de mi vida. Llegó la cancelación. Ahí sí llega el momento ya de que tengo 23 años, que tengo que hacer algo rápido porque ya como que esas 5 herramientas que la gente veía en mí se estaba desgastando. Y mi hermana ya con un amigo cercano estaba participando en los programas de intercambio. Y a través de ellos... Habla de eso, porque eso es lo que crea... A través de ellos yo llegué aquí. Esa fue como la tapa al pomo, porque fue la parte más difícil de mí. ¿Por qué fue la parte más difícil? Porque ahí yo experimenté todo lo que un ser humano necesitaba experimentar. Ya había pasado trabajo en los trabajos, ya había pasado de todo, pero ahora venía lo que me hacía falta. El creer en las personas. Yo todavía no había convivido con personas así como conviví en el Summer, y ahí sufrí traiciones letales de personas muy cercanas. Pero eso yo no sabía que era que me estaba preparando. Ya yo tenía todo el camino. Dios había preparado en mí como preparó al pueblo de Israel. Yo había pasado todos los trabajos del mundo. Llegué allí con el mismo liderazgo. No tenía mucho conocimiento del inglés. Sufrí burlas porque era el primer año. Me comencé a desenvolver, a la gente poner los ojos en mí, lo que siempre había pasado, pero ya a donde hay dinero. Entonces, el dominicano es muy trabajador, pero lastimosamente las personas te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. La gente siempre te dice, te deseo lo mejor, Pedro, pero nunca mejor que ellos. Eso es hasta que te empiece a ir mejor. Eso sobre todo en su campo. De ese tiempo en el Summer. Habla sobre lo que es el Summer para las personas que nos ven, que no saben lo que es el Summer, que no saben lo que tú te dedicas, porque a todo esto no hemos hablado de cuál es el negocio fuerte que tú haces hoy en día. Habla un poquito sobre eso para tener bien claro la idea. Sí, nosotros estamos trabajando junto con somos socios, Rafael Martínez y yo, cual ya es mi socio por 20 años, en una empresa llamada Ace International. Ustedes pueden entrar ahí, así mismo, ace.international en Instagram y pueden documentarse, y también en la .com, en nuestra página web. Ese negocio nosotros lo empezamos en el año 2007 ya formalmente, pero estamos desde el 2004. Jóvenes, nosotros tenemos acuerdo con el Departamento de Estado y con sponsors en los Estados Unidos. Nosotros somos los que canalizamos que el joven vaya a trabajar y a vivir una experiencia cultural y laboral a los Estados Unidos. El famoso Summer Work and Travel, el programa de verano. Que mucha gente le dice intercambio cultural. Intercambio cultural, pero para que la gente lo aplatane, los jóvenes se van a trabajar, no a estudiar, a trabajar 3 meses y medio a Estados Unidos y a vivir un intercambio entre culturas. ¿Por qué un intercambio entre culturas? Porque en ese tiempo, ese tipo de mano de obra que el joven va a hacer en los Estados Unidos, en hoteles, restaurantes, parques de diversiones, también van personas africanos, jamaiquinos, de otra cultura, mexicanos. Entonces tú tienes que convivir con ellos en esos 3 meses y medio, en hoteles, restaurantes. Y tú también hiciste el Summer. Yo hice el Summer adelante. Sí. Tengo un buen recuerdo de eso, que por eso muchas puertas me cerraron, porque yo me comencé a destacar. Imagínate una persona con capacidades y con limitantes. Tú sabes que el enemigo te ataca por tus limitantes siempre. Por eso el ser humano tiene que tratar de fortalecer una parte en su vida, porque siempre te van a atacar por tus limitaciones. Mis limitaciones eran en el inglés. Yo recuerdo que yo le dije a una persona, a un amigo en ese momento muy cercano, que ya yo estaba cansado de lavar platos, porque yo trabajaba. Fíjate el trabajo que yo tenía, para las personas que piensan que estoy bien. Le mencioné todo lo que vivimos atrás. Yo trabajaba de 6 a 3 de la tarde, en un restaurante. No, perdón, en un hotel. Era una cadena de 3 hoteles. Ahí en ese hotel habían personas con un excelente inglés que eran housekeeping. A mí me pusieron de mantenimiento, no sé por qué. Algo vio el jefe, que yo no sabía hablar inglés, y me puso de mantenimiento. Tú sabías lo que significaba mantenimiento. Yo tenía un jefe gringo que me decía que cambió un bombillo en la habitación tal. Los dominicanos que estaban conmigo se van a reír. Ellos me decían, te mandaron y te hicieron señas. 3, 2, habitación 32, tú tienes que cambiar el bombillo. Yo lo hacía. Y le ponía el doble, porque cuando tú tienes limitantes, tú tienes que ponerle el doble y el triple a lo que tú estás haciendo. Claro que sí, porque lastimosamente tú no tienes la capacidad. Y ahí me destaqué.
recuerdo que con mi poco inglés, yo inmediatamente hice lo que yo entiendo que he sido bueno, es en desarrollar talentos. En la persona que son cerca de mí, yo trato de aportarle parte de lo mío y lo motivo ahí mismo, que es algo innato en mí. Conseguí un joven que sí sabía bien inglés, pero estaba por debajo de mí. No tenía esas habilidades y él era como el que me llevaba a la parte que me faltaba. Y recuerdo que él me dijo, mira, el dueño de este hotel no le importa si tú lo dejas sucio o limpio. Ese tipo lo que quiere es saber que no se le muere una planta. Él es fanático de las matas y me tocaba regar las matas. Entonces ya yo tenía cierto, a los 2 meses yo tenía cierto, ya a mí me daban una tarjeta para comprar en Home Depot. Y yo recuerdo que cuando se moría una mata, yo iba y compraba una mata y se la ponía nueva y adelante. Yo le decía al joven que... De una habilidad de pura. Yo le decía al joven, toda esa mata que tienen ahí tienen que aparecer viva al otro día, porque en el verano, el que me esté escuchando sabe, las matas se mueren muy frecuente. Y había que echarle agua a las matas, limpiar el hotel. Nuestro trabajo es que cuando el dueño llegara a las 8 de la mañana todo estuviera limpio. Ahí trabajaba de 6 a 2 de la tarde. A las 3 de la tarde entraba a un restaurante. Ahí era lavando platos. Imagínate tú lavando platos. Era un restaurante. Pero, entonces no era una chercha que tú andabas trabajando. No, los jóvenes trabajan. Los jóvenes, pero el dominicano trabaja. Y eso fue lo que explotamos. En este tiempo se iban 200 gente del país completo y 100 gente. En ese tiempo. En ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya mi casa se fue llenando de gente porque ya yo era famoso. El tipo que no tiene inglés, que mire y consigue trabajo. Le ayudaba a la gente a conseguir trabajo. Tráeme uno como tú, los gringos decían. Y yo le buscaba uno que yo entendía que era como yo. Y recuerdo que yo le dije a ese joven que era un dominicano, jefe de la línea de cocinero, que yo quería salir de ahí. Anda para el carajo. Lo que él me dijo fue que yo no sabía inglés para salir de lavar platos. Ya me dijo lo que yo quería escuchar. Sí. Que aprenda el idioma. No que aprenda el idioma. Tú necesitas siempre a alguien que te diga que tú no puedes. Que es lo que la gente no entiende. La gente se molesta con los haters. Los haters son chulos en la vida. Lo mejor que te puede pasar es una gente que no quiere tu progreso. Porque tú te motivas. Dios saca de ti lo mejor. El monstruo que tú tienes dentro lo saca. Y ahí, al año siguiente, aquí hay que hacer un proceso. ¿Verdad? Si entra divina. Sin el mismo inglés, con un chin más, yo estaba ya en la línea friendo. No haciendo el trabajo de él, sino friendo. Ahí logré freír. En la noche es que conozco a Rafael Martínez, mi socio. Él era supervisor de baño, de limpieza de baño. Yo terminaba a las 12 de la noche y de 1 a 2 de la mañana yo iba a limpiar unos baños. Fíjate, de 6 a 1 a 2 de la mañana diario. Por 4 meses pisado. Yo dañaba 3 tenis. ¿Estás entendiendo cómo era? Y eso me hacía lograr una ganancia de 800, 900 y $1,000 a la semana en el 2004. En ese momento. En Hipólito en el poder, el dólar al 56. Dale mente. Ahí empezaba yo a ver una luz de todo lo que había pasado del trabajo. Pero ¿qué pasa? El programa es hasta una edad. Venía el tiempo donde yo tenía que tomar la decisión si hacer lo correcto que no tiene lamento o lo incorrecto. Lo correcto que no tiene lamento. Te explico me gustó esa frase. Esa es mía. Lo correcto no tiene lamento. A ustedes se les van a presentar situaciones siempre en la vida donde está lo incorrecto y lo correcto. Por ejemplo, a diario vemos una persona que tuvimos un caso muy reciente aquí de un profesor en La Romana que terminó asesinando a una joven. Pero él hizo 2 cosas incorrectas. Primero, la violación. Y después, para querer tapar eso, fue el asesinato. 2 cosas incorrectas. Porque lo incorrecto te lleva a otra cosa incorrecta. No todo el mundo tiene la capacidad de devolverse cuando hace lo incorrecto. Sin embargo, cuando en la vida se te presentan 2 puntos, se le van a presentar a los jóvenes que no están bien. El correcto no tiene lamento, porque aún fracasando, tú no te vas a lamentar, hiciste lo que tenías que hacer y no tienes retaliación. Wow, eso repítelo, está bueno eso para repetirlo. Está bueno, pues lo tienen ahí, más o menos. Entonces, yo me di cuenta desde temprano que lo correcto no tenía lamento. Y entonces, ya ahí, como al tercer año, hubieron 2 mujeres que estaban incómodas con un proyecto donde ellas supieron que yo tal vez no estuve desde el inicio, pero estuve orientando a un amigo, que más adelante no vale la pena, pero surgió situaciones y estábamos alejados. Y esas mujeres viajaron allá con el objetivo fundamental de que yo hiciera ese negocio con ellas. Pero a mí me gustaba el negocio porque desde que yo me monté un avión le dije a una persona, yo este negocio a mí me gusta, yo lo puedo hacer. A mí me gustó el programa desde su raíz, desde que inició. Hablando de lo que tú haces hoy en día. De lo que hago ahora. Desde que yo me monté en ese avión yo sabía, como cuando conocí a mi esposa, que me está viendo ahora, desde que yo la vi yo sabía que esa era la mujer de mi vida, de mis 4 muchachos, de mis 4 hijos. Eso es así, tú te das cuenta. Por eso yo le digo al joven que luche por llegar a hacer lo que le gusta. Y después que tú haces lo que a ti te gusta, tú no trabajas nunca ya.
Y ahí te terminó. Tú sabes que está muy interesante eso porque muchas personas quedan rezagados en alguna actividad específica simplemente porque no se dan la oportunidad de probar nuevas oportunidades. Es decir, no, yo soy tal cosa y simplemente esa es mi vida y me quedo ahí, en esa zona de confort. No buscan crecer precisamente a través de otras actividades que puedan encontrar un talento que tengan. Entonces, veo que en esa trayectoria tuya, una de las cosas que se destacan es tu persistencia sobre buscar nuevas alternativas. Y es que es difícil, Pedro, lanzarte al vacío, pero hay que hacerlo. Mm. Es difícil. Yo entiendo muchas personas que están ganando un salario en un lugar y se le hacen difícil. Y yo sé que todos no nacemos jefes. Es tan difícil, pero muchas veces yo lo entiendo a las personas. Pero hay que tratar, buscar la manera dentro de eso que es difícil, encontrarte con lo que a ti te gusta para entonces poder darle duro hasta que prenda. Háblame, quizás me estoy adelantando demasiado porque hay una historia que yo no quiero que se quede, Ajá. que es cuando tú mencionas que tú entras a la universidad con tu socio y lo sacan y tienen que cambiarse la Oh, franela. sí. Pero aguántame la historia ahí. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tuvo que suceder? Porque muchas veces la gente está buscando lo que le falta para llegar a alguna posición. Y en algunas ocasiones no es lo que te falta, sino lo que tienes que dejar. ¿Qué tú entiendes que tú tuviste que ir dejando en ese camino para convertirte en lo que tú eres hoy en día? Yo diría que no tuve que dejar mi fe, como te dije anteriormente. Yo siempre, y todavía lo digo, yo me encomiendo a Dios y le digo que sea tu voluntad, no la mía. Ujú. Primero la fe, ¿verdad? Entonces, eso me ayudaba. Para la gente que cree o no cree, hay que creer en algo, aunque sea en las energías, pero todo positivo. Ujú. Siempre creer en que el universo Claro. obra para bien. Claro. Entonces, ya cuando los acontecimientos de lo que la vida me había preparado sucedían, al yo decir eso, obviamente venía una reacción. Ujú. Y yo entiendo que por la fe Ujú. pasaba una cancelación, pasaba un problema con alguien, pasaba algo que me sacaba de donde yo no tenía que estar. Por la fe. Ujú. Entonces, por la fe, lo dice la palabra, tú consigues muchas cosas. Ujú. Entonces, yo diría que ahí pasaba todo lo que tenía que pasar, como cuando ya yo me queda poco tiempo y viajan esa mujer y nos proponen el negocio. Ujú. En ese momento nosotros, porque tú tienes los valores de la persona no se fabrican. Tú naces con eso desde tu casa, de tu hogar. Ujú. Y entonces nosotros teníamos pleno interés de durar toda una vida con esas personas. Sin embargo, ya nosotros llegamos a un punto de esa sociedad que estaba quebrantable, que se iba a quebrar. La sociedad, eran 3 personas que tenían esa sociedad. Llegamos a aprender, Ujú. pero llegamos en un momento en el negocio, en el 2007, acuérdate de la crisis de los Estados Unidos en el 2008. Sí. Nosotros llegamos que hasta los ampayas lo teníamos en contra. Hasta los Al países. negocio, sí. Hay gente que quiere llegar y tener éxito de una vez. Sin embargo, yo había encontrado mi vida en ese negocio. Yo había encontrado hablando con personas, venderle el programa, ayudarlo a crecer, impactar personas, hacerlo mejor. Ujú. Este es mi negocio. Yo me sentaba en la universidad en la UAS en Santiago. Yo me voy a Santiago porque mi socio me cayó arriba. Ujú. Mi socio fue el canal. Yo lo conozco ahí en los baños. Ujú. Él era el supervisor de baño. Y él me tiró el ojo. Él decía que él en su primer año, ya él tenía 5 años participando. Este era mi segundo. Y Ujú. era mi primer trabajo en la noche. Ese trabajo era codiciado por muchas personas, incluyendo al hermano de mi socio. Mm. Fíjate todo lo que hace Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por la paga? ¿Era cotizado? Era codiciado porque te pagaban a las 8 hasta las 8 de la mañana. O sea, yo estaba punchado in el día completo. O sea, yo, para que la gente lo entienda, yo estaba en nómina el día completo. Yo trabajaba de 12 a 2 de la mañana. Generando. Entonces, mi socio no me conocía, no éramos amigos, no éramos nada. Un amigo que hoy le agradezco, Rachet Dayet, él me ayudó, él creyó en mí. Le gustaba la forma como yo me manejaba, como yo hablaba. Sí. Y me dio la oportunidad. Mi socio estaba un poco incómodo porque era su hermano que él quería en esa posición. Lo entiendo y siempre lo entendí. Pero entonces él me ve trabajando y él sabe, él no me lo ha dicho, él sabe que su hermano no lo iba a hacer así. Limpiar esos baños así. Yo dejaba esa pared limpiecita. Recuerda que son baños públicos. Los norteamericanos, no sé por qué razón, yo siempre decía, se van a reír, tienen el ano en la espalda. O sea, un norteamericano humano, yo no sé por qué razón dejan un desorden y yo limpiaba esos baños. Yo decía, me ponía todos los equipos, mi pistola de limpiar y yo decía, olvídate que yo estoy aquí trabajando. Y le dejaba los baños limpiecitos. Sin embargo, donde mi socio hace empatía conmigo, había un empleado de ahí que tenía el mote de Haragán. Tú sabes que eso igual que la pelota. Gary Sánchez es un buen catcher, pero él tuvo 4 años donde era Haragán. Sí. Ya él es un excelente catcher, incluyendo tal vez uno de los mejores en la Grande Liga defensivamente. Sí. Pero puso un nombre adelante, el de Haragán. El de Haragán. Ya la gente se recuerda. Lo conoce así. Yo tenía un compañero que era así, mi socio lo tenía como Haragán. Y recuerdo que
nos tocaba limpiar unos bancos después de los baños, barriendo la arena para la arena, de la acera para la arena. Cuando barríamos la arena, teníamos que caminar 2 kilómetros de banco. Llegando a los 2 últimos bancos, la persona me dice a mí, el Haragán, lo recuerdo, bien se va a recordar, pero él sabe que no, que yo sé que él es un tipo que ha sido exitoso. Con cariño. Ha sido exitoso, le ha ido bien. Entonces él me dice, vamos a devolvernos, que hasta aquí no va a llegar. Comenzamos a caminar, no se va a morir Rafael, comenzamos a caminar para atrás, para llevar la escoba, ya no íbamos a acostar en las 1:55 de la madrugada, yo despierto de las 5:30 de la mañana, tenía que dormir esas 2 horas porque arrancaba el día. Claro. Nos devolvimos hasta el final. Ya yo tenía como 2 meses, mi socio y yo no teníamos mucha amistad, pero él estaba encantado de mi trabajo. Y cuando ya llegando, ahí salía él en la guagua a revisar los bancos. Dime, ¿terminaron, muchachones? Sí. Él era el supervisor, recuerda, él tenía que ir a supervisar a otra persona. Claro. Y siguió, y nosotros estábamos orando en lo mal hecho. Porque que Dios no ayuda a lo que se hace mal hecho. Tú fuiste que dobló, donde tú dobles, bueno que tú sepas, Dios endereza y el enderezar duele. Donde el ser humano dobla. Donde uno dobla, Dios endereza. Y fíjate una mata, cuando sale doblar, si tú la enderezas, se rompe. Así es, si tú, donde Dios dobla, tú haces la cosa incorrecta, no esperes el resultado correcto. Llegó el socio mío allá 2 kilómetros después, parqueó la guagua y vio que faltaban 2 bancos. Se devolvió y nos dijo, faltaron 2 bancos y tuvimos que devolver. ¿Qué aprendí de ahí? Sí. Que tú tienes que hacer lo que te toca hacer, no importa lo que cueste, hay que hacer lo correcto. Me llevé de ese compañero como tú te llevas, no que él ha sido malo. Y de ahí entonces nos quedaba 1 año. Empezamos a trabajar en esto. Nos encontramos con la paña en contra, como te dije, con todo en contra. En el 2007 vino la crisis, en el 2008 nosotros éramos de los que íbamos a la embajada, mi socio y yo, y no éramos líderes en el mercado. O sea, nosotros éramos los últimos de la fila. Ya, porque en la capital siempre se ha movido más que el norte. Nosotros empezamos por el norte, fruto de que la agencia que nos reclutó para trabajar estaba aquí en Santo Domingo, no podía tener otra sucursal en Santo Domingo. Ya 2008, 2009, 2010, por ahí ya las cosas empezaron a caminar un poquito, no mucho. Pero entonces, cuando la cosa está arrancando, hacemos un negocio con un visado que se llama H2B, que es el visado de la persona que trabaja en agricultura, que no necesita ninguna profesión. Pero ese año, después que teníamos una cantidad de personas reclutadas, la embajada lo canceló para República Dominicana. Ya nosotros con esa cancelación de personas perdimos $36,000, lo que no nos habíamos ganado del 2006 para el 2010. O sea, espérate. Que tú vas muy rápido, tú me estás llevando muy rápido. O sea, de 2006, 2007 a 2013, más o menos. Al 2009. Al 2009. Del 2006-7 al 2009-10. Entonces viene ese manao ahí. Ese palo para que te retire. Ahí mi socio baja la cabeza y me dice que se va a trabajar para Estados Unidos. Yo lo animé para que volviera. Lo animé. Y entonces ya debíamos 36. Y tú sabes que tú siempre, lo bueno de cuando tú tengas un negocio y crees en él, es que tú crees que siempre te va a ir bien. Pero el juego te va hablando. Ya el juego había hablado de que no iba a ir bien, pero nos dijo, vamos a ver qué tanto ustedes han progresado en la fe. A ver qué tanto ustedes creen, exactamente. Sí, qué tanto ustedes creen. $36,000 perdimos. En ese momento. En ese momento, 2010. Perdimos no solamente parte de lo que nos habíamos ganado en el Summer, también perdimos poco que habíamos ganado en este negocio. En el negocio. Wow, o sea, era como que, ¿cómo es que dicen? O me retiro, o pierdo todo y me retiro, o voy todo con todo. O sigo. Pero también, como tú podrás entender, tú tiras numeritos. Y tú sabes que con un esfuerzo hay un resultado. Ya nosotros conocíamos. Era difícil irnos, pero Rafael quería irse en ese momento. Después yo más adelante me quería ir. Él me dijo, no, pues yo le expliqué claramente, yo no tengo ni uno. Yo me quiero retirar de este negocio. Y recuerdo que él me prestó $2,000 y pico de dólares para que nos mantuviéramos. Todas esas vicisitudes que pasamos, por eso mucha gente ahora, él no es mucho de redes, y me ve y dice, tú eres el que más trabaja. No es así, todo el mundo tiene un aporte. Nosotros, cuando nadie nos conocía, nadie se preocupaba por si trabajaba uno o el otro. Nosotros nos preparamos para el éxito. Háblame de eso, porque en una sociedad donde la gente no cree en precisamente en una asociación, en que 2 personas se unan para hacer crecer un negocio, donde son, tú sabes, no son familia, no se conocían de antes, sino que precisamente se conocen en esa industria. ¿Cómo ha sido para ustedes llevar, o cuáles han sido los factores que han, digamos que, hecho crecer su éxito? Mira, la sociedad de Rafael Martínez y yo es una sociedad, yo diría que, por no decir única, porque hay gente que nos compara con Raymond y Miguel, con Wisin y Yandel. Sí, pero lo único que ellos son famosos, nosotros no somos famosos en ese mundo. Estamos en camino, sí. Bueno, tal vez muchos mueren y tienen su fama en cada uno en su área. Claro. Pero nosotros tuvimos una filosofía. Primero venimos los dos sin ni uno. Teníamos los mismos valores. Él tiene su papá y su mamá con él que han vivido siempre, igual de mi parte.
Sin embargo, nuestras diferencias no eran económicas, sino de criterios. No sé si me doy a entender. De criterios, sí, pensaban diferente. Pensábamos diferente, pero entonces al no ser económica, porque no teníamos ninguno, nosotros buscamos una balanza en ese momento que resultó ser el éxito de hoy en día. Hoy nos llevamos mejor que hace 20 años. Nosotros decíamos, por ejemplo, ok, tú tienes la razón, tú vas a perder un 50 si no se da bien. Ajá. Pero un 50 de qué íbamos a perder, no teníamos nada. De nada. Cuando fue llegando el agua, seguíamos entendiendo que de nada. Y entonces esa filosofía nos llevó. Aparte de todo, yo tengo un socio que me deja ser. No es celoso. Él se quita a él para que yo brille. Eso tú no lo consigues en todos lados. O sea, no es que a él no le gusta salir en las redes, es que él entiende que yo soy el que tengo la gracia. Y su potencial es lidiar con la parte de Norteamérica porque tiene un excelente inglés. Y su fuerte es la parte económica, las inversiones, dónde la vamos a hacer. Entonces, no he subido solo, él ha estado ahí siempre. Entonces, ese yo creo que el éxito de él, en todo, la gente me pregunta, pero el éxito más grande es que él apaga su luz para que yo brille. Eso yo no tengo con qué pagárselo la vida entera. Sí, yo creo que hay algo ahí de complemento, sin duda alguna, que como tú dices, tú eres bueno con la persona, probablemente él también, pero te gusta exponerte así, dar cámara, y él hace un buen trabajo desde la parte de la inversión. Entonces, es un complemento. Muchas veces la gente cree que el socio debe ser igual que uno, y entonces, ¿cuál es el complemento que se está dando ahí? Entonces, si las dos personas son totalmente iguales, lo que pueden haber es muchas diferencias. Muchas diferencias. Sí, pero también la vida te va preparando, porque como tú decías ahorita, lo que nos preparó para tener esa gran sociedad era la motivación de ambos en un determinado momento cuando no teníamos las cámaras puestas, cuando nadie nos veía. Por ejemplo, como tú decías, íbamos a la universidad. E imagínate en Santiago, 2008, 2009. Sí. Hazme ese cuento de la universidad. Bueno, son varios. Yo te voy a hacer 3 para llevarte suave. Ajá. Príamo, el director de la universidad, no creía en el proyecto, en el proyecto de nosotros. La gracias a Príamo, que Dios lo tenga en la gloria. Tú porque, lo tiras así de una, Príamo. No, Príamo, porque de frente. él fue una persona en ese momento en Santiago, lo conocía todo el mundo y había sido un empresario exitoso, pero nosotros éramos un puntico en su mirada. A él no le gustaba mucho el programa de intercambio porque en ese tiempo había mucha corrupción, un programa, la gente se va para Estados Unidos, un machete que te están vendiendo. Él no tenía conocimiento, pero tampoco se abría. Entonces nosotros teníamos que no solamente, nuestro problema no era solamente que creyeran en nosotros, sino hacer creer primero al estudiante para después a las autoridades. Para nosotros las autoridades eran más difícil porque se venía de una era diferente. Ellos habían alcanzado el éxito de otra manera. Tú sabes que el éxito de la persona no se mide, yo siempre he dicho que si le dio resultado fue exitoso y lo que le da resultado a la persona es lo que debe hacer. Tú dices, pero ven acá, ¿cómo ese señor ha tenido éxito? Bueno, lo que él hacía tuvo éxito. Entonces él no creía en el proyecto y él tenía una línea que todo el que entrara vendiendo lo que sea a la universidad había que sacarlo. Afuera. Entonces nosotros teníamos en ese tiempo, Rafael y yo, nos poníamos por el hecho un poco ancho, porque yo siempre fui más fuertecito que él. Y cuando nos sacaban de la cafetería o del anfiteatro, y entramos a los cursos también. Permiso, profesora. Ok. Sí, por favor. En medio de clase. En medio de clase. Habían profesores que creían en la juventud de verdad. Otros que no, como todo en la vida. Si tú te llevas del primero que te dice tú no puedes, tú fracasaste 3 días y te va a costar. Tú tienes que volverlo a intentar 10 veces y tú no sabes si en la 9, en la 11 está tu oportunidad. Sí, así es. Entonces, ahí llegó el momento de que nos sacaban y nos cambiábamos el poloché, con el objetivo fundamental de que, como nos movíamos en zonas diferentes, si por aquí vieron el poloche rojo y lo sacaron, yo me ponía el azul por esa zona y comenzábamos a hablar del programa. Esto es un programa de intercambio cultural dirigido a jóvenes universitarios entre 18 y 26 años con conocimiento básico del idioma inglés. Y en eso entramos a las aulas, aula por aula. Había una profesora que me decía que no todos los días. Y Rafael me decía, ¿y tú vas a entrar hoy? Claro que sí. Profesora, un chance. No, yo no quiero ustedes por aquí. Al otro día Rafael dijo, yo no voy a entrar con esa profesora porque estaba bajo en ánimo. Eso es normal que un día te baje el ánimo. Rafael dice, güey, yo, a los 2 años de ir donde esa profesora, a los 2, lo recuerdo como ahora, nosotros fuimos y la profesora dijo, entre persistente y el insistente. De ahí es que sale. De ahí es que sale. Insistente y persistente. Y ya la profesora nunca se nos negó. Nos dieron la oportunidad. Aquella oportunidad que le dieron a Carl Ricken cuando el señor Leto se enfermó. Sí, que él se... Nos la dieron. De ahí no se nos negó nunca. Sin embargo, todo ese proceso nos fue preparando. No iba mal, pero feliz. No iba bien. Pero cada año que caía una gotica con poca persona.
de nosotros manejar en ese tiempo 80 y 90 estudiantes y sobrevivir, hoy en día somos la agencia número 1 del mundo en programas de intercambio y manejamos más de 4,000 estudiantes anualmente. Wow. O sea, fíjate de dónde venimos y logramos manejar más de 4,000 estudiantes y Dios nos preparó para nosotros poder lidiar con los 200 primero, con los 800 después, con los 1,200 después, con los 4,000 después y así sucesivamente. En términos de negocio, ¿cuál es la diferencia entre manejar 200 y la cantidad que maneja hoy en día? 4,000 estudiantes. En términos de negocio, En términos de negocio, económicos o... No, de logística, porque a veces las personas no logran más porque no hacen más. Entonces, ¿era igual manejar un grupo de 200, 300 personas que la cantidad que manejan hoy en día? No, no es igual. Lo que hay es más experiencia por lo aprendido. A nadie nos enseñan a ser rico. Tú aprendes en el camino. O sea, nosotros, con esa experiencia que tuvimos de manejar en lo poco, manejarnos bien, en lo mucho hacemos gárgara con ellos. O sea, nosotros hemos alcanzado el éxito porque hicimos bien en lo poco. Cuando llegó lo mucho ya estábamos preparados. Fuimos paso por paso, siempre tratando de ponerle al negocio algo diferente, innovando y tener paciencia, porque tú sabes que el que se desespera no ve lo que quiere y el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Sí. Eso es así. Sí, ciertamente. Wow, qué interesante. Entonces, la profesora luego de 2 años le da la oportunidad al insistente y al persistente. Eso fue para nosotros muy gratificante porque, de hecho, yo no he tenido la oportunidad de verla, pero ella fue alguien muy importante para nosotros porque nos dio esperanza, la confianza y nos dio esperanza y nos dio sobre todo seguridad que la necesitábamos. Entonces, selló un ciclo de aprendizaje donde tú dijiste, que todavía lo menciona hoy por hoy, lo está mencionando hoy, o sea, si yo me mantengo persistentemente en el proceso, se va a dar. O sea, ella con ese sí que ella te dio, se selló un ciclo de aprendizaje en tu persona que te acompaña todavía hoy en día. Claro, porque como te dije anteriormente, ya nosotros veníamos, ya yo no sabía dónde estar. Yo estaba en un hoyo tan grande en mi vida. Yo estuve en un hoyo tan grande que ya el no para mí era un sí. O sea, yo lo había convertido el no en un sí y en ese momento, pero fíjate, ya llegó el momento también de esa etapa, había que dar el paso, como el gran salto, como tú dices, como cuando te das cuenta que pasa. Bueno, me siento. Ya yo me caso, en ese momento estoy casado, tengo a Nomar, mi primer niño, y obviamente mi esposa se trasladó conmigo en Santiago, a la cual le agradezco. También iba viviendo, porque de eso no se habla aquí, pero iba viviendo también con ella el proceso del matrimonio. Sí. Entonces yo la había trasladado a Santiago, nunca se había ella acostumbrado allá y venía la inestabilidad. Yo tenía entre decidir si dejar mi matrimonio o irme a Santo Domingo, pero iba a dejar mi otro matrimonio, mi socio. Me encomendé a Dios, que sea tu voluntad, lo que te dije siempre. Sí. En su voluntad, un día fui a romper con Rafael ya. Vamos a dejar esto, yo voy a poner mi negocio allá en Santo Domingo. Y me dice, mira, chamaco, ya nosotros aquí lo hemos intentado todo. Y ¿Te dice Rafael? Sí, él me dice chamaco. Nosotros nos decimos chamaco. Sí. Lo hemos intentado todo y no he logrado. No, vamos a darnos el chance de abrir una oficinita en Santo Domingo. Nosotros en Santiago teníamos un local que habíamos invertido, pero pequeño. En ese local ni divisiones teníamos unas divisiones que habíamos creado nosotros mismos, que se caían con una brisita. Y yo agarré mi escritorio de cristal y vine aquí a Santo Domingo y comencé a dar vuelta con mi esposa, porque la relación estaba ya muy desgastada, porque había que viajar mucho para Santiago, y comenzamos a dar vuelta en la ciudad. Para la gente, como siempre ve, yo estaba bien con mi esposa, pero no se veía, o sea, no estaba bien porque estábamos muy incómodos. Situaciones que pasan del día a día. Y mi esposa logró ahí en la Bolívar, con yo le agradezco a don Johnny Dajuárez, le agradezco la vida, porque ese hombre, mi esposa dice, mira, hay un local vacío ahí. Yo le digo, pero segundo piso. Cuando llamamos $550 la renta. Y yo digo, ¿cómo que yo voy a pagar eso? Me dice mi esposa, que siempre ha sido una gran motivadora. Ya habíamos pasado muchos procesos. Me dice ella, no. Llama, vamos para allá, que tal vez tú sabes que tú le caes en gracia a la gente. Desde que yo le caí a ese viejo, él tiene 2 hijos y yo era el tercero. Ajá. Aunque no me bajó, me daba oportunidades, me daba motivación. No me bajó el precio, pero me dijo, este es tu negocio, ven. Esa plaza, el que la conoce, tiene locales buenos y locales más pequeños. Pero había que hacer una división. Yo cogí la división que había, puse mi escritorio, monté mi escritorio y empecé a entrevistar gente. Le puse cogieron un hoyo que habían, que a veces los padres se iban por ahí, vendiendo un programa de $2,000 y pico. Empecé a hablar del programa, pero me di cuenta que con cada esfuerzo que yo hacía en Santiago, llegaban 5 estudiantes con un esfuerzo de un día. Aquí en Santo Domingo, con un esfuerzo de un día, yo conseguía 10.
Oh, se abría una ventana. ¿Dónde está la oportunidad? Aquí es que está la oportunidad. Entonces, la competencia, mis colegas que están en este mercado, en ese momento, es bueno que tú sepas que yo soy presidente de la Asociación de Programas de Intercambios Culturales en la República Dominicana. Mis colegas se llevan muy bien conmigo, pero yo no lo conocía en ese tiempo. Yo dije, bueno, aquí está la fórmula del hielo. Y empezamos entonces a asistir a darle más fuerte a la promoción, pero ya cuando yo hablaba en una universidad o un instituto de inglés, que yo hablaba como hablaba en Santiago, yo veía que el negocio, pues el primer año de aquí fue casi a la par que el de Santiago. Y entonces ahí mi socio empieza como una motivación para mi socio, porque yo le ponía un poco de presión. Tú vas a dejar que yo te me vaya adelante, una oficina que tiene ya 8 años. Y él comenzó a encender allá, lo motivé y trabajábamos doble. Y sentíamos por primera vez que la vida nos estaba sonriendo. Y así hizo en el 2013. 8 años después. Yo diría que más, mi vida entera. Acuérdate que ya mi vida entera ya me he pasado trabajo. Bueno, sí. En el 2013 comenzamos a ver la luz de verdad. Y esa luz, gracias a Dios, no se ha apagado más. Tú sabes qué bueno, me alegra mucho escuchar eso, de verdad que sí, porque yo que te conozco de hace tiempo atrás, sé y reconozco la trayectoria que tú has llevado. Eso es interesante que tú menciones eso, porque cuánta gente tira a la red y, tú sabes, 2, 3, 4 años y cuando ve que no tiene resultado, pierde la perspectiva sobre lo que está construyendo. Hay algo que yo aprendí una vez y que me mantiene motivado día a día, que es el tema de tú poder ver hacia adelante 10 años. O sea, lo que tú estás haciendo hoy, ¿cómo se va a ver 10 años si tú no te quitas, si tú no te rindes, si tú te mantienes haciendo lo que tienes que hacer? Y eso sin duda alguna que da motivación y es combustible, sin duda alguna. Entonces, dime una cosa, porque nos quedan unos minutos y no quiero que se me pasen algunas preguntas. ¿En qué momento tú identificas, ok, porque ustedes son emprendedores, o sea, ustedes están braceando, doblando calle y enderezando esquina? Ok, este proyecto tiene que crecer, tenemos que buscar gente. Entonces, ¿en qué momento o cómo es esa situación donde tú dices de dónde vamos a pagar 2 o 3 personas que necesitamos para darle curso a este proyecto, para que apoye el proyecto? ¿Cómo sucede eso? Sí, es bueno que tú sepas que los años anteriores a eso, yo hacía el papel, los padres de los estudiantes llamaban a la oficina y preguntaban, por favor, comuníqueme con el abogado, porque nosotros tenemos un proceso legal. Yo era el abogado, yo sí, el licenciado Martín, yo era el mismo secretario, mi socio también, o que comunícame con el departamento de documentaciones. Sí, documentaciones, bueno, ¿qué yo necesito para tener mi documentación? Nosotros hacíamos el papel. Después, como el negocio fue creciendo, ya nosotros habíamos experimentado la experiencia de que nosotros vinimos, porque eso es algo muy importante, no importa lo que tú hagas. Yo relajo mucho con los personal trainers en el gimnasio. Yo le decía, mira, aquí hay personas que se dedicaron a buscar un tipo de público y ya eso lo hace diferente. O sea, hay algunos que se dedican a buscar influencers para entrenar, otros se dedican a buscar personas diferentes. Y se dedican a eso. Nosotros llegamos a este negocio para tratar de darle al estudiante lo que nosotros no nos sentíamos conforme. En el proceso, cuando lo vivimos. Entonces veníamos a vender lo que ya habíamos vivido. Teníamos un poquito de avance, algunos también de nuestros colegas. Entonces nosotros comenzamos poniendo una secretaria, aumentaron los estudiantes, comenzamos poniendo unos documentos, nos fuimos saliendo nosotros y de robo íbamos porque veíamos el proceso. Nosotros teníamos documentos donde mi socio decía, cuando tuviéramos tanta gente íbamos escribiendo el futuro, como tú dijiste. Nosotros escribimos el futuro y nos preparamos. De hecho, decíamos, tú verás que cuando tengamos tal cosa, tal vehículo, nos van a querer dividir. O sea, nosotros hablábamos del futuro, siempre en el futuro, y eso te da esperanza, el futuro te da esperanza. Sí, claro. Y entonces se fue dando la cadena de personas que iban entrando, como Rodolfo, que tú lo conoces, Marianne, Marlin, todos esos muchachos que nosotros tenemos, que recuerdo que una amiga me dijo, ustedes tienen suerte, porque toda la gente de ustedes son buenas. Tú sabes que el saber le dicen dicha, al saber le dicen suerte. Había visto que había un proceso. Nosotros tratábamos a esos jóvenes como queríamos que nos trataran cuando fuimos empleados. Ese es el proceso. Nosotros tratamos a la persona diferente a como a mí me habían tratado en estos 20 años, a mi socio también, que tiene su historia. Entonces, ya logramos conformar personas con nuestra ideología, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de trabajar. Por eso tú ves a Rodolfo y dices, pero ella se parece a ti. Todo el que está encadenado a nosotros se parece a nosotros con la misma filosofía laboral. Sí, realmente sí, es así como tú dices. Pregunta. ¿Qué recomendación tú te darías a ti mismo si tú tuvieses la oportunidad de verte de frente a esa persona de 23 años, 24 años, que está braceando, que está buscando abrirse un espacio en los negocios?
Hay personas que dicen, yo cambiaría esto y esto. Yo no cambiaría nada, porque todo esto me llevó a donde estoy hoy. El proceso, la gente tiene que vivir el proceso. Yo cambiaría muy pocas cosas. Yo diría que me gustaría tener un poco más de paciencia, porque yo era impaciente en ese tiempo. Yo quería ver resultados rápido, pero como dije anteriormente, la fe te va preparando para tener el resultado no cuando tú quieres, sino cuando es. Entonces yo diría que yo cambiaría muy pocas cosas. Ok, ok. Tú sabes que eso es interesante que tú mencionas, porque hay una frase que dice por ahí que si usted te ha hecho para 100 pesos, se encuentra 200 y se le pierden 100. Entonces, en ese proceso de crecimiento, pues tú vas puliendo habilidades, desarrollando procesos, afianzando el negocio para ciertamente darle la bienvenida a ese crecimiento. ¿Qué rol, y esto es interesantísimo porque este podcast nace de lo que es el mundo comercial, de las ventas, del marketing. Para ti como dueño de negocio, ¿qué importancia tiene marketing y ventas en lo que tú haces hoy por hoy? Lo es todo, sobre todo. Atención, en lo que tú haces hoy por hoy, Mira, frente al negocio. lo es todo, una se enlaza de la otra. Tú sabes que el marketing, nosotros tenemos allá un sistema de redes que hace un buen trabajo. Lo es todo, sobre todo lo digital en el día de hoy. Tú tienes que tener presencia. Si tú no tienes presencia en este tiempo, tú estás muerto. Tan sencillo como eso. Los jóvenes tienen que entender que hay que invertir en eso. Eso es el futuro totalmente. Y hay que montarse en esa ola, aún arrastrando todo lo que se arrastra. Se arrastran cosas buenas, se arrastran cosas malas, pero lo bueno Como los haters. Sí. Perduran en el tiempo, pero como te decía fuera del aire, los haters son lo más importante. Mira, eso es importante que lo sepa todo el que está ahora mismo rezagado. Todo el que está, hasta me voy a poner bonito para decir eso. De frente. Todo el que está, que ve que hay personas que son haters, algunos te imitan. Te imitan y quieren ser como tú. Te van a poder imitar todo, pero nunca te van a imitar tus sueños. Eso es lo primero. Entonces pueden imitar todo, hacerlo igualito que tú. Es más, tu mamá te dice, mira, mi hijo, tú te vas de viaje. Como tú te de viaje, hazte un locrio de esta manera, porque yo lo quiero, tú le dices que tú lo quieres igual que ella. Y no te queda igual. Todo el mundo tiene su sello. Sí. ¿Verdad? Pero los haters son importantes en la vida de los seres humanos. Tú necesitas a alguien que te motive. Te voy a ser confidencial. Claro. Hubo alguien que me dijo con alguien que tenía diferencia, pero ya ustedes no tienen nada, arreglense. Digo, yo déjalo así, que él me motiva. Está buena esa. Tú sabes que cuando uno no tiene, yo tengo esa percepción, cuando tú no tienes hater, tú tienes que preocuparte. Sí, lo estás haciendo mal. Sí, estás satisfaciendo a muchas personas y probablemente no estás satisfaciendo tu sueño. Es así. Porque cuando uno anda, tú sabes, con la vista puesta en el sueño, en lo que quiere lograr, uno anda caso omiso a lo que pudiesen decir y uno anda enfocado haciendo lo que tiene que hacer. Sí, eso es así. Y además, que en ese proceso uno hace muchas cosas que están bien hechas, y cuando hablo de bien hechas, me refiero de que en la práctica, o sea, prácticamente están bien hechas, y otra cosa que, tú sabes, se están rompiendo un par de platos, no me sale bien, tú sabes, mejor hecho que perfecto, a eso me refiero. Sí. No cosas que estén en contra de algunos valores, sino de que tú estás haciendo tantas cosas que quizás no todas te salen como tú quisieras hacerle, y todo el que no está haciendo nada tiene la oportunidad de estar observando y siempre dar una opinión. Es que todo el mundo piensa en cabeza ajena bien. Sí. Lo difícil es tú pensar con tu cabeza bien. Sí. Entonces todo el mundo da una opinión y casi siempre la gente da la opinión de lo que quiere ser porque tú estás haciendo lo que ellos no hacen. Eso ahí es un poquito profundo. Sí. Entonces tú tienes que olvidarte de los haters, aunque no dejar de escucharlo. Tú te olvidas de ellos, pero lo escuchas porque el escucharlo es lo que te motiva. Claro, totalmente. Bien. Una fortaleza que tú entiendes que debe prevalecer en ese emprendedor de hoy en día, en esa persona que está incursionando en el mundo de los negocios. Lo más importante para el que está incursionando es creer en lo que hace y creer en sí mismo, buscar la seguridad, no sé cómo. Tú sabes que, bueno. Sí. Ya te la pregunta diciendo no sé cómo, porque precisamente te iba a preguntar sobre eso. Creer en sí mismo, eso pudiese sonar fácil, pero algunas veces es un gran reto. Pero se debe a tener la resiliencia, el poder de aguante. Sí. La gente no quiere aguantar hoy en día, sobre todo los jóvenes. Mira, Ace International, yo le invito a todo el que tiene la oportunidad que nos siga a nosotros en las redes sociales. Perfecto. Porque Ace International, nosotros preparamos a los empleados para que lo miren y se lo lleven. Ajá. Nosotros preparamos futuros profesionales con criterio y con carácter. Nosotros trabajamos la seguridad. Nosotros trabajamos que el joven que trabaja con nosotros, cuando se vaya, cueste más. Y cuando un joven toca a mi oficina, que le hicieron una oferta mejor que la de nosotros, mi oficina se llena de alegría. Los viernes nosotros despedimos al que lo hizo bien. Wow. O sea,
eso es importante. Entonces, lastimosamente, vivimos en una sociedad que la gente quiere resultados rápidos, porque así es que nos llevan las redes. Y el resultado necesita un proceso. Claro. Mucha gente me pregunta a mí que cuál es el mensaje que yo le doy a las personas para ser exitoso, porque todo el mundo tiene, es bueno que tú sepas que todo el mundo tiene una filosofía diferente de cómo ser exitoso. Sí. Ahora, yo te puedo decir a ti cómo yo entiendo que un ser humano puede ser exitoso después que consigue lo que consigue. Porque mientras, tú sabes, te lo he dicho varias veces, pero no te lo he desarrollado, tú sabes que cuando lo más difícil que hay en la vida es tú prender una fogata mojada, con los palos mojados, ¿verdad? Pero sin embargo, tú tienes que soplar, 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 soplar. Y cuando tira una chispa, entonces tú ves la luz. Así son los negocios. Y ahí cuando tira la chispa, tú empiezas más rápido. Pero entonces ahí llega el momento, vamos a decir como ahora, que tú tienes que ponerte metas de éxito hasta cuando tú no lo tienes. ¿Por qué? Porque después que la fogata prende, todo el mundo quiere venir a calentar. Todo el mundo quiere traer su carne. No, espérate, tú tienes que moderarla. Todo el mundo trae sus opiniones. El pobre tiene algo difícil consigo mismo, que no hay una cosa más salada que un pobre. Cuando un pobre va camino del éxito, aparecen 10,000 emprendedores de no sé de dónde a ofrecerle negocio para que vuelva para atrás. Mi papá me decía eso. Ahí está la teoría. Mi papá me decía, yo fracasé porque vino alguien y me propuso otro negocio. Y hay una teoría que yo no voy de acuerdo con ella, pero la respeto, que no todos los huevos se ponen en una sola canasta. Y si los huevos están dando y están rebosando, invéntate que a donde rebose se puedan volver a sustituir arriba. Oye. ¿Entiendes? Entonces, sí. Me gusta esa forma de pensar, diferente. No, y se identifica mucho contigo, Pedro, porque te veo siempre en esto. Y tiene que darle, el día que prenda, hasta yo te voy a dar consejo, pero yo no viví el proceso. Entonces, después que tú tienes esa fogata bien frondosa, ahí viene la parte más importante. Y es conseguir el equilibrio en todo. Y ahí entiendo yo que ha sido el éxito de Rafael Martínez y Ramón Tavares. El éxito está cuando tú tienes a Dios de primero. Entonces, después de Dios va la familia, en el equilibrio. Después de la familia va la salud y después de la salud va el negocio. Todas tienen que ir de la mano, equilibrada. Tienes que dedicarle tiempo a tus hijos, tienes que dedicarle tiempo al negocio. Si tú abandonas una, crece otra y le hace daño a la otra. Por ejemplo, si yo me olvido de Dios, me olvido de la humildad y mi entorno no se huele, que no está igual. Claro. Si tengo a Dios de primero y tengo a la familia de segundo, va todo bien, pero descuido el negocio, no puedo mantener a la familia. Pero si tengo todo y no tengo la salud, estoy muerto, vivo. Sí. Pregunta para finalizar. ¿Qué es para ti la influencia? Mira, para mí la influencia es cuando tú impactas a otros, cuando tú puedes cambiar la vida de otro, del que trabaja contigo, como te dije anteriormente, del que labora contigo. Cuando de manera importante tú haces que las personas que están a tu alrededor puedan ser mejores personas. Eso para mí es influencia. O sea, cuando tú logras sacarle el máximo potencial y también, Pedro, decirle al que está a tu alrededor, porque hay mucha gente que entiende que lo ha intentado todo y no lo ha logrado, y no ha logrado nada. Ahí es que tú tienes que motivarte. Y entonces, para mí, influencia es cuando tú motivas a esa persona que sí puede lograr porque tú lo lograste. Excelente. Bien, bueno, muchísimas gracias, Ramón. De verdad que ha sido espectacular todo lo que hemos escuchado, la trayectoria, los principios que has compartido con nosotros en este podcast, Influencia, precisamente iniciando con un primer capítulo, siempre entregando contenido de valor para las personas que se inician en el mundo comercial, en los negocios. Estoy seguro que será de mucho impacto positivo para las personas que puedan ver esto a continuidad, al futuro. Y nada, de verdad que te agradezco haber hecho una entrega brutal en este primer capítulo, que estoy seguro que va a ser un exitazo. De verdad. Gracias a ti por la oportunidad. Bien, bueno, adelante y nos vemos.